Vamos como siempre a analizar la República Argentina y la política argentina de la mano de quien sabe. Y en este caso estamos conectados con el queridísimo amigo Carlos Germano. Carlos, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? Carlos, ¿estás ahí? Carlos, Carlos Germano, ¿estás conectado? Bueno, algo habrá ocurrido con lo... Ahí está, ¿no? Carlos, Carlos Estoy, Germano. Sí, Carlos Germano, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, un placer. ¿Cómo va eso? Carlos, bueno, hay algún inconveniente en la recepción. Acá está como, me dicen que está como conectado, pero él no nos escucha, ¿no? yo te estoy escuchando. Hola, hola. Ahora sí, ahora te escucho perfectamente. Carlos querido, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Raúl? Buen día, buena semana. ¿Cómo estás? Igualmente, mi amigo, todo muy bien, todo en orden por acá, todo en orden. Tratando de entender, como siempre, ¿no? Este país y la política argentina, y como uno solo no puede, llama a los amigos para que lo ayuden. Carlos, estaba pensando, digo, el gobierno tiene, recién dábamos cuenta de un par de noticias que para el gobierno, por lo menos para su idea economicista, que pareciera que claramente es la que más apoyo tiene, ha vuelto a tener superávit fiscal. Al mismo tiempo también uno lee que, a nivel interanual, la actividad metalúrgica cayó casi un 5% en octubre. Digo, y hay como dos Argentinas, ¿no? Que se ven también a simple vista. Hay números que parecen que en la macroeconomía funcionan bien, pero al mismo tiempo vos ves gente y uno está también y sale y tiene amigos y conoce gente que están, bueno, el fin de mes se hace cada vez más lejano, ¿no? Y estas dos Argentinas pelean por tener y por ser protagonistas, depende de qué lado se la trabaje y se la hable, ¿no? Desde la oposición o claramente desde el oficialismo. ¿Vos cómo estás viendo esta coyuntura? Que si bien no es complejo el fin de año siempre en la Argentina es para estar atentos, ¿no? A ver, yo te diría lo siguiente. Es verdad que desde lo macro el presidente Milei logró ordenar un país con cuentas históricamente desequilibradas. Ujú. Digamos, te diría que el eslogan esto de equilibrio fiscal caló muy hondo, no solamente en la política, sino también en la sociedad. Sí. Digamos, creo que tuvieron la virtud de comunicar muy bien y la gente entendió y comprendió que no se puede gastar más de lo que ingresa. Ujú. Esto me parece que es un cambio Eso es no un triunfo menor. en esa famosa batalla cultural, ¿eh? Más allá de que al Sí, principio fue sí, casta o no casta, creo que es un gran triunfo que se debe anotar el gobierno, ¿no? totalmente, porque eso también se expandió a todos los gobiernos provinciales, o a casi todos los gobiernos provinciales. Yo te diría que ese es un tema que generó que generó un cambio de actitud en la dirigencia política. Fue como un punto de bisagra, ¿no? Y Ujú. esto me parece que es un dato positivo. Después, obviamente, está claro que en el metro cuadrado o en la microeconomía es donde indudablemente se ven las dificultades que este gobierno tiene, pero fundamentalmente también hay un dato, Raúl, que hay que tenerlo con mucho, hay que mirarlo con mucho detenimiento. Es Ujú. el cambio de humor social en el cual yo creo que el 26 de octubre la sociedad dijo, cheque en blanco no te doy, pero Mm. vamos a firmarte un plazo fijo con Claro. vencimiento. Y a mí me parece que esto es lo que está sucediendo ahora. Ante una oposición sin argumentos, sin propuesta, vos fijate una campaña política que el único planteo era, de un lado frenemos a Milei y del otro lado el kirchnerismo no vuelve más y somos mejores que Milei para hacer las cosas, sin ningún tipo de propuestas. Estoy Ujú. hablando de Fuerza Patria, estoy hablando de Provincias Unidas. Sí. La sociedad optó por lo conocido, y creo también por mucho temor, por mucho miedo a volver nuevamente a vivir situaciones en el cual
la gran mayoría de los argentinos estamos acostumbrados donde cuando el dólar pasa a ser el eje central de la vida pública, sabemos automáticamente que quiénes son los perdedores. Sí. Los perdedores son la gran mayoría de la sociedad argentina. Y creo que hay, y te digo, por algunos estudios quali que se fueron realizando post elecciones, hubo más o menos un piso de un 6% de lo que yo denomino el voto anticrisis. Ese voto de decir, che, uy, el lunes nos despertamos y este país va a ser va otra vez lo mismo, Sí. dólar a dólar, y que otra vez Sí, que es si una llega película que fin ya de vimos 1000 veces. gobierno, Sí, sí. asamblea legislativa, y yo creo que la gente dijo, che, mira, como decía la consultora Isonomía, el sí-perismo, sí, pero bueno, viste, vamos a lo malo conocido, porque lo otro me parece que es peor. Y yo te diría que ahí entendés los casi 10 puntos de diferencia a nivel nacional de esta elección. O sea, en ese escenario, yo te diría, tenés un Javier Milei que cambió reglas de juego de alineamiento en política internacional como nunca antes había sucedido, al menos en los 42 años de democracia. Yo te diría que hoy es lo más parecido a lo que podría ser principios del siglo XX, cuando Argentina entraba en un alineamiento político y con relaciones de relaciones exteriores con Inglaterra. Bueno, hoy creo que hay un grado de alineamiento, claro que el presidente lo dijo desde siempre, mi alineamiento es con Occidente, fundamentalmente con Estados Unidos e Israel, y acá se le agrega un dato que me parece nunca antes había pasado, una sintonía y un alineamiento ideológico de ambos presidentes, el de los Estados Unidos y el de la República Argentina. Creo que esto le da un aditamiento diferente al alineamiento en el cual también coincide, Raúl, un dato no menor. Después de décadas y décadas, Estados Unidos empezó a mirar la región de otra manera. Digamos, geopolíticamente, hay una estrategia de los Estados Unidos, y creo que tenés que seguir al secretario de Estado, el símil del, digamos, el canciller de Trump, que es Marco Rubio, un hombre de padres exilados, inmigrantes que se fueron de Cuba, un hombre, digamos, que toda su carrera legislativa fue mirando mucho a Latinoamérica, muy crítico de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Digo, me parece que hay un cambio de política exterior con respecto a la región por la gran presencia china, y donde indudablemente este alineamiento primero hacia Occidente, pero después, digamos, en esta línea muy Trump-Milei, de mucha afinidad ideológica y mucha afinidad personal, yo te diría que Argentina está en un momento muy especial. Te diría que en estos 42 años de democracia nunca había pasado, ni en las famosas relaciones carnales con Carlos Menem Bush, en el gobierno en su momento. Digo, me parece que hay condiciones. Acá yo te diría, la única duda que tengo hoy más que política es si el presidente puede manejar sus demonios que tengan que ver con su soberbia, su egocentrismo, si podría manejar eso y ver la posibilidad de que se pueda consensuar, que se puedan llegar a acuerdos. Hay una oposición también hoy totalmente resquebrajada, con líderes sin liderazgos sólidos, tanto el peronismo como en otras fuerzas políticas. Yo te diría que si puede dominar esos demonios que el presidente tiene, yo te diría que hoy está la posibilidad de encarar reformas que la Argentina viene necesitando y que se vienen hablando, te diría, de décadas. Las posibilidades están. Hay un acompañamiento social, hay un humor social de queja, pero indudablemente dice, che, lo que hay enfrente es más de lo mismo.
es lo que nos llevó a la situación de Milei presidente, si no era imposible que en un país como la Argentina... Bueno, todo este escenario está, hoy está, te diría, en cómo se mueven. Hay miradas y hechos, hay un reacomodamiento del poder, donde Karina Milei claramente quedó en el centro de la gestión, desplazó totalmente a Santiago Caputo, y donde hay tres pilares que vas a tener que seguirlo con mucho detenimiento: Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Diego Santilli. Yo te diría y agregaría un cuarto, que es Martín Menem, en la Cámara de Diputados. Te diría que de ese cuadrado es donde, obviamente bajo el flujo de poder fuerte de la señora Milei, Karina Milei, te diría que es lo que vas a ir viendo al menos en este año que se inicia dentro de poco tiempo, y ver, digamos, cómo se avanza tomando hoy, te diría, dos ejes centrales en la legislatura bonaerense y en las cámaras nacionales. En la legislatura bonaerense es el presupuesto, que eso va a repercutir fuertemente en la interna del peronismo. La interna del peronismo hoy es un arsenal a punto de estallar. Veremos qué sucede, pero ese es un tema que hay que mirarlo con mucho detenimiento y ver la primera posibilidad de consenso, diálogo y acuerdo, que es el presupuesto nacional. Después de 2 años, la Argentina y el gobierno parece que claramente definido que necesita un presupuesto, y te diría que ese es el primer trabajo que tiene que vencer hoy el gobierno para mostrarse de cara a la sociedad como que la posibilidad de acuerdo, la posibilidad de consenso, la posibilidad de diálogo, se verá la fortaleza y la capacidad de diálogo y de consenso que pueda generar justamente en el Congreso, ¿no? La primera gran prueba tal vez sea esa, y habrá que estar atentos ahí. Vos sabés que te escuchaba y no me queda más que coincidir absolutamente con lo que planteás. Me gustaría sumar una duda que tengo a partir de lo que vos nos comentabas recién, y que tiene que ver con cuándo podrá agotarse, o cuándo la gente empezará a reclamar un poco más de resultados a partir del voto de octubre, que fue claramente un voto por la tranquilidad, como vos planteás, ¿no? Un voto para evitar fantasmas o alejar fantasmas destituyentes o fantasmas que han hecho, que hemos visto claramente a principios del siglo XXI, sobre todo. ¿Cuándo crees que se puede agotar ese voto, que de alguna manera es un voto por la tranquilidad, como te decía recién, y si eso obedece más a que el gobierno tendrá que mostrar resultados, o seguirá, batallando y cabalgando sobre esta idea de que, bueno, como la oposición claramente no existe y claramente soy quien puede generar las condiciones para el crecimiento, más allá de que esto no le llegue del todo a la gente seguirá aguantando. Me explico, mi duda pasa también por lo que pueda suceder de este lado, del lado de la gente, no solo lo que pueda ocurrir respecto a los movimientos del oficialismo y seguramente las ineficiencias o las peleas de la oposición, ¿no? ¿Cómo ves eso? Yo coincido con vos, y sin ir más lejos, mira, yo miraba los resultados de Chile, en el cual vos veías que, recuerdo yo hace 4 años atrás, cuando Gabriel Boric llegó a la presidencia de la República, que venía, digamos, de ser dirigente estudiantil de allá de la crisis del 2011, 2012, con los famosos paraguas y demás, de la marcha de los estudiantes, una nueva generación de la política chilena, que había roto ya y dejado atrás una vieja dirigencia, jóvenes de 30 y pico de años, y está terminando, digamos, de la peor manera, ¿no? O sea, como que la gestión te consume. Y se volvió, y los resultados están indicando que es muy probable que el próximo que el próximo presidente de Chile vuelva al status quo anterior al año 2021-2022. Yo lo que creo es que indudablemente
esto se da, por eso pongo el ejemplo Chile, se da de acuerdo a la gestión y cómo te mejora tu calidad de vida, en el cual los argentinos desde hace décadas desde hace por lo menos 2 décadas Sí. venimos perdiendo permanentemente calidad de vida, y fundamentalmente eso agregarle la posibilidad de proyectar futuro. Ujú. Si el gobierno nacional, con todos los altibajos que va a poder tener en la gestión, genera esta situación de poder proyectar futuro, de poder, digamos, ahondar fuertemente que la inflación empieza a ser un problema del pasado y que no sea un problema del aquí y ahora, Ujú. en el cual los salarios puedan empezar de alguna manera a equilibrarse y superar a lo que es el proceso o el histórico proceso inflacionario en la Argentina. Yo te diría que ahí el gobierno tiene buenas posibilidades para poder proyectarse, Ujú. generar esa confianza que también se verá lo que hasta ahora es todo relato. Hay posibilidades de 100.000 millones de dólares Sí, de sí. inversión. Bueno, esto se viene hablando siempre, que hay posibilidades, pero nunca llegan. Ujú. Ver si se pueden encarar definitivamente las reformas, si se puede hacer una verdadera reforma tributaria, una verdadera modernización laboral, sin, digamos, pensando claramente en un mundo del siglo XXI, no seguir, digamos, con viejos preconceptos. Bueno, sí, todo eso, por eso te decía que jugaba mucho los demonios de la personalidad del presidente. Sí, sí, es Si importante todo eso. esto se puede, yo te diría que tiene margen hoy el gobierno, porque hay una sociedad, yo digo, a ver, Raúl, la sociedad se jugó fuertemente en el 2023 Ujú. cuando ungió presidente a Javier Milei. Sí, sí. Vos decías, andás a ver a quién votamos. Sí, sin duda. Un hombre que no venía de la política. Bueno, ese creo que fue el momento donde la sociedad cruzó el Rubicón. Dijo, Sí, basta, sí, sí. hasta acá llegué, A ver qué votemos hacemos lo que ahora. votemos. Sí, sí, Esto, sí. lo que tengo claro que esto, lo que no voy a votar, no lo quiero más. Ujú. Esto me parece ahora, está en el presidente y en su equipo de gestión, en los cambios que se van produciendo, en su toma de decisiones, si realmente están en condiciones de generar un plan de proyección a futuro. Ujú. Hoy lo que la sociedad argentina está planteando es que podamos proyectar futuro. Me Ujú. parece que ese es el gran Esa desafío es la clave, que esa es la tiene. clave. Vos sabés que me haces acordar algo que te lo quiero comentar, porque tiene mucho que ver con lo que estás planteando, me parece, y que claramente tiene que ver con las posibilidades del gobierno de proyectarse a partir de darle solidez justamente a esto que es medio parte de la batalla cultural y medio también de resultados, ¿eh? Que la gente entienda que hay que gastar menos de lo que de lo que entra es una batalla cultural ganada, pero también si la acompañas de resultados, la batalla se hace mucho más, el triunfo, digo, se hace mucho más profundo, más evidente. El temor creo que debería tener presente el gobierno o algo que debería tener muy a la vista es para que no le suceda lo que ha sucedido hace muchísimos años en España, que mucha gente terminó diciendo contra Franco estábamos mejor. ¿Entendés? Es ¿Te verdad acordás lo que que había decís. pasado eso hace como Sí, me 40 años, acuerdo, me ¿no? acuerdo. Contra Franco estábamos mejor. El gobierno debe estar atento a que nadie en algún momento diga, che, al final estábamos mejor cuando estábamos contra los cucas, digo. Yo creo que estamos lejos de eso, pero creo que es algo que debería generarse, debería generar resultados para que de alguna manera eso se empiece a alejar un poco más y la gran promesa de que no vuelvan más y que no pasemos lo que pasamos en los últimos 20 años sea certera, ¿no? Yo te diría que viste, que son temas centrales. Yo creo que de Ujú. ahí el acompañamiento que se le dio a un gobierno que te diría tuvo un 2025 muy complicado, Sí, sí. muy difícil, un gobierno. Yo te digo, yo el otro día estaba dando algunas charlas y le decía, tuve que, digamos, revisando, nunca un gobierno en estos 42 años perdió durante 3 meses la agenda pública como la habría pedido este Sí, gobierno, sí. donde todo pasaba por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Lo hemos hablado durante Sí, sí, este es verdad. año, Raúl, Es verdad. muchas veces. O sea, yo creo que indudablemente me parece que va
tiene que haber un manejo donde no le estallen las internas como le estallaron las diferencias Ujú. muy fuertes que hubo en este gobierno. Por eso te digo, yo creo que tiene dadas todas las condiciones y por eso te marqué hasta en el escenario Sí. de política exterior, Ujú. donde hay un cambio estratégico y donde también están coincidiendo y alineándose las necesidades de los Estados Unidos mirando después de décadas esta región. Sí, 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 es Digo, verdad. y es el presidente, digamos, de todos el que mejor alineado en empatía personal tiene. Digo, hoy tiene dadas todas las Sí, sí, condiciones. sí. Está ahora ver hasta dónde Ah, quieran. cómo lo aprovechan? Absolutamente. Claro, cómo lo Coincido, pueden aprovechar. Ahí ya, coincido. viste, está dentro de la praxis política, ¿no? Exactamente, exactamente. Carlos, como siempre, un enorme placer contar con tu análisis y con tus ideas. Para mí es un regalo de cada vez que nos contactamos. Así que te agradecemos mucho, viejo, como siempre. Abrazo grande y termina bien la semana. Gracias, Chau, amigo, chau. igualmente. Era Carlos Germano, a las 11 de la mañana, han destituido, esa es la noticia del momento, la jueza McIntosh. Se la ha destituido definitivamente y seguramente esto traerá cola, lo analizaremos después y seguramente en las noticias ahora de las 11 podrás enterarte mucho más de cómo ha sucedido esta cuestión.